Feliz año nuevo y comenzamos tertulia en el canal. Un video que estoy remasterizando que a mucho orgullo fue con el que inicié, de los primeritos que inicié este canal, pero es que es el punto de partida para cumplir cualquier objetivo de la forma más eficiente posible, y es saber, mejor dicho, cómo calcular tus calorías, ya sea para perder grasa, para mantenerte o para aumentar masa muscular. No siendo más, alista papel y lápiz porque se vienen formulitas, entonces literalmente papel y lápiz, calculadorcita, la panadera, la de toda la vida, y fuímonos al ruedo. Bien, ahora sí vamos a echar número, entonces te necesito mega focus aquí. Tú tienes tus apuntes, yo tengo aquí los míos para no complicarnos. Cuando hablamos de mejorar nuestra composición corporal y nos remitimos a la pirámide de la nutrición hablando de hipertrofia, el escalafón en orden de importancia, el punto de partida, la base de todo va a ser conocer nuestro balance energético. Así que sin mucho tecnicismo, lo primero que debes conocer es tu tasa metabólica basal, es decir, la cantidad mínima de energía que necesitas para ser un ente existiendo. Para calcular esto se pueden seguir diferentes vías. Por un lado está la calorimetría indirecta, directa, acelerómetros, yo sé, esto es todo un enredo. Lo más práctico, entre comillas, accesible sería la calorimetría indirecta, que debe tener todo un protocolo de preparación. Es una técnica no invasiva y requiere ser hecha en un centro especializado, y por supuesto tiende a ser más costoso. Por esto realmente en lo cotidiano y lo más práctico, tanto para los mortales como para los que se dedican a esto, nutricionistas, coaches, son las fórmulas de ecuación múltiple. Así que no siendo más, vámonos a ello. Aquí, antes de comenzar, tienes que tener claras dos cosas para no volverte una locura con esto. Primero, vas a encontrar decenas de ecuaciones y, mejor dicho, lo que tienes que tener claro es que cada una de estas ecuaciones se ha hecho específicamente para la población en estudio, así que debes tener clarísimo tu contexto, pues para saber cuál elegir. Y lo segundo, recuerda que pueden dar resultados diferentes, obviamente nada descabellado, pero sí va a haber una diferencia entre los resultados que te dé con cada fórmula. Esto no es necesariamente grave, recuerda que aquí no vamos por datos exactos y que todo lo que calcules acá van a ser estimaciones. Recuerda que esto solamente es un punto de partida. Entrando ya en materia, en las fórmulas, la que más vas a encontrar por ahí cuando googlees cómo calcular calorías es la de Harris y Benedict. Sin embargo, es una fórmula que por su antigüedad y falta de actualización se ha dejado sobre todo para casos de personas sedentarias, que muy seguramente no es tu caso si estás viendo este video. Entonces, a hoy, iniciando 2025, lo que sabemos es que la fórmula más acertada, validada y actualizada en sujetos que hacen actividad física, en especial pesas y quienes quieren mejorar su composición corporal, es la fórmula de Tinsley. Por supuesto, aquí se tiene en cuenta que es partiendo de nuestra masa libre de grasa. Entonces, como ves aquí en pantalla, la tasa metabólica basal va a ser igual a la masa libre de grasa en kilogramos por 25,9 más 284, en donde la masa libre de grasa va a ser igual a tu peso en kilogramos por 100 menos el porcentaje de grasa como valor absoluto dividido sobre 100. Paréntesis rápido, te recomiendo ir anotando estas formulitas en una hoja aparte para que cuando estemos viendo temas de ejemplo y eso la tengas ahí al ladito y puedas ir corroborando. Fórmula ejemplo, fórmula ejemplo. Eso es un dato bien nerd, pero que sirve. Volvemos aquí a lo de la fórmula de Tinsley. Esta fórmula se ha visto que puede ser más óptimo emplearla en personas que pesen más de 80 kilogramos. Entonces, rápidamente aquí en pantalla un ejemplo. Suponemos a alguien que pesa 82 kilogramos, tiene un 13% de grasa. Entonces, masa libre de grasa va a ser igual a 82 por 100 menos 13 dividido sobre 100. Eso nos da una masa libre de grasa de 71.3. Vamos a la fórmula de Tinsley. Tasa metabólica basal va a ser igual a 71.3 por 25.9 más 284, lo que nos daría para este caso una tasa metabólica basal de 2131. Ahora, para quienes pesen menos de 80 kilogramos y o atletas o personas ya muy avanzadas, se pueden tener cálculos mucho más fiables con la fórmula de Couch-McCardle, en la que, como ves aquí en pantalla, la tasa metabólica basal es igual a una constante 370 más 21,6 por la masa libre de grasa en kilogramos. La misma fórmula que aplicamos para la masa libre de grasa en la fórmula anterior es la misma que aplica acá. El tema aquí
Y es que ambas fórmulas tienen características que comparten. Ambas se proponen sobre todo para personas avanzadas y claramente quienes conocen su composición corporal. Entonces, al tener esto en cuenta, esas estimaciones pueden ser mucho más altas. Entonces, quien no es tan avanzado debe tener cuidado con eso. Ahora, como tienen en cuenta el porcentaje de grasa, hay que tener especial cuidado, ya que calcular el porcentaje de grasa para algunos puede ser complejo y puede tener errores. Entonces, de los métodos más fiables que tenemos para calcular el porcentaje de grasa, tenemos 3. Bueno, en realidad hay un 4 como comodín, pero ya te lo explico. Primero, aquí en pantalla, como ves, tenemos el DEXA, que es más preciso, pero es costoso, difícil de conseguir en muchos lugares y requiere exposición a la radiación. Luego tenemos la bioimpedancia eléctrica, o la conoces como VIA. Es más fácil de conseguir y asequible. De hecho, por ejemplo, aquí en Colombia, en ciertos gimnasios tenemos las maquinitas de InBody, pero puede verse alterado por múltiples factores y no es muy exacto. Y como tercera opción tenemos pliegues cutáneos. Requiere de alguien certificado, especializado y con experiencia para tener una medición precisa. No cualquiera puede agarrar el plicómetro y tomarlo porque sí. Y el último, que a veces recomiendo en algunos de mis videos, de pronto para tener cierta aproximación, es la estimación visual. Pero aquí hay que tener un ojo un poco objetivo, no tanto subjetivo ni pasional, para poder realmente autoevaluarse y decir más o menos este es mi porcentaje de grasa. Que para esto encontramos herramientas en Google como esta imagen que te dejo acá. Igual, sin perder la cabeza con este tema del porcentaje de grasa, nuevamente todos son estimaciones. Eso sí, en definitiva, nada de básculas caseras que calculan el porcentaje, que la que vi en Amazon súper bonita, que la que le vi al fulano fit. No malgastes tu dinero ahí. La báscula casera para pesarse. Paula, ¿pero qué pasa si no conozco mi porcentaje de grasa y no soy tan avanzado? Tú tranqui, que aquí ya vemos fórmula para esos casos, y la que más se usa en términos generales es la abreviación que hace papi Eric Helms, en donde aquí, como ves en pantalla, él abrevia, literalmente simplifica muchísimo esto y nos propone que tasa metabólica basal va a ser igual a tu peso en kilogramos por 22. Un ejemplo rapidísimo: alguien que pesa 70 kilogramos simplemente tendría que hacer tasa metabólica basal es igual a 70 por 22. Su tasa metabólica basal sería 1540. Ya calculada nuestra tasa metabólica basal, recuerda que no solo somos entes que estamos ahí quietos existiendo, también tenemos gasto por otro tipo de acciones. Tenemos el gasto que se da por la actividad física programada, y aquí ojo, porque muchos cometen el error de creer que esto se calcula con relojes inteligentes, y al día de hoy sabemos y se ha demostrado que este tipo de relojes no son una forma fiable de calcular este tipo de gasto. Luego está el gasto no derivado de la actividad física programada, que es más conocido como el NEAT. Prácticamente es todo lo relacionado a la actividad física cotidiana. Entonces, quién va al trabajo caminando, sube las escaleras, quién saca su mascota, quién hace los quehaceres del hogar, ese tipo de gastos extra. Y por último, el efecto térmico de los alimentos, que se le da una media de un 10%. Sin embargo, la realidad es que en la práctica esto no se tiene muy en cuenta, ya que complica mucho todo. Depende demasiado de persona a persona, e incluso del tipo de alimentación y tipo de alimento. Entonces, sácalo de ahí. Todo esto para decirte prácticamente que una vez conocida nuestra tasa metabólica basal, debemos sumarle esta otra parte del gasto. Y la mejor forma de hacerlo es a través de multiplicar por un factor de actividad, que básicamente hay que sacarlo de tablas que ya son validadas a nivel universal. Hasta hace un tiempo, y de hecho en mi primer video, la que te dejé y la que se usaba como mayor punto de referencia, era la que se proponía desde la OMS y la FAO. Pero es una tabla que viene desde 1985 y que realmente es demasiado abstracta y se presta bastante para ser malinterpretada. Entonces, de allí que nuevamente papi Eric Helms nos diera su propuesta, en donde no solo combina los días de entrenamiento de fuerza, sino el estilo de vida. Entonces, aquí te voy dejando en pantalla las dos tablas donde, digamos, se hace la comparativa y, digamos, una explicación rápida. Alguien que es ligeramente activo, es decir, va a su trabajo caminando, se mueve un poquito más de lo normal en un día cotidiano, y adicional, por ejemplo, entrena 4 días a la semana, tendría un factor de actividad de 1,6. Recuerda,
como son los rangos, entonces 1,5 para el que entrena 3 días, 1,6 para el que entrena 4 días, 1,7 para el que entrena 5, 1,8 para el que entrena 6. Esta tabla sí permite que el cálculo sea un poco más adecuado y eficiente de acuerdo al contexto de la persona. Y ojo aquí, porque en esta parte muchos suelen cometer el error, ya sea porque sobreestiman, entonces dicen, no, es que yo voy al gimnasio 4 días y ya después se sientan todo el día, pero entonces dicen, no, es que como yo entreno tan duro, 1 hora, ya soy una persona supremamente activa, y resulta que no, es decir, sobreestiman ese factor de actividad. O quienes subestiman, de pronto se mueven mucho, pero como que dicen, no, yo la verdad no soy tan activo, no sé qué, y lo subestiman, lo ponen por debajo de lo que realmente es. Por eso en esta parte es importante que nos sentemos y seamos muy coherentes y honestos sobre nuestro contexto. Entonces volvemos a nuestro ejemplo con la última fórmula, la de Eric Helms, e igual este mismo procedimiento lo puedes hacer con la fórmula que elijas hacer, entonces no te me vayas a enredar. Teníamos que tasa metabólica basal es igual a 70 por 22 y nos daba 1540. Ahora vamos a suponer a alguien que es bastante activo en su cotidianidad y entrena 4 veces por semana, entonces nos vamos a ir con un factor de actividad de 1.8. Lo que tenemos que hacer ahora entonces para saber nuestras calorías de mantenimiento es que agarramos esa tasa metabólica basal 1540 y lo multiplicamos por 1,8, factor de actividad. Eso nos va a decir que para este caso las calorías de mantenimiento y punto de partida para cualquier objetivo para esta persona van a ser 2.772 calorías. Y aquí viene la primera recomendación. Este es tu primer cálculo. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Empezar a tantear si realmente es tu mantenimiento. ¿Y cómo haces eso? Simplemente te vas a quedar en esas calorías que calculaste un par de semanas y vas a ir viendo qué sucede con tu cuerpo. Entonces, antes de iniciar a comer esas calorías de mantenimiento que calculaste, tómate tu peso, tómate foticos y vas a ver qué va a suceder una vez las empieces a aplicar. Luego de un par de semanas, al menos 2-3 semanas aplicando estas calorías de mantenimiento, vas a revisar qué sucedió con tu peso y composición corporal. Si se mantuvo, en efecto, estuvo bien calculado. Pues que se mantuvo quiere decir fluctuó lo menos posible o no fluctuó significativamente, en efecto es tu mantenimiento. Si te subiste, pues ya sabes que hay que bajarle un poquito hasta encontrar ese mantenimiento real, y si te bajaste, pues hay que subirle un poquito hasta encontrar ese mantenimiento real. Todo esto va a ser de tantear y sobre todo en tus inicios. Ya después de esto, ya que tienes claro que corroboraste que sí es tu mantenimiento, pues lo vas a ajustar al objetivo que tienes. Vamos a eso. Objetivo entonces número 1 para quienes buscan perder grasa, perder peso. Esto básicamente quiere decir que debes comer menos de lo que gastas, es decir, estar por debajo de tus calorías de mantenimiento, el cálculo que acabamos de hacer. Lo ideal, tal como lo he explicado en varios videos anteriores que tienes por aquí en mi canal, es llevar siempre procesos progresivos, no agresivos, en especial un proceso de definición que buscamos un déficit calórico en nuestra alimentación, ya que no solamente se pueden poner en riesgo marcadores de salud, sino que también tu masa muscular. Entonces mucho cuidado con eso. Lo que se recomienda es moverse en todo el proceso en un rango entre un 5 y 25% de déficit calórico hacia la recta final de este proceso. Vamos a verlo en el ejemplo. Si tenemos un mantenimiento de 2.772 calorías, suponemos que las primeras 2 semanas en déficit nos vamos a ir por un déficit calórico de un 8%. Entonces lo que tienes que hacer aquí simplemente es multiplicar tus calorías de mantenimiento por el porcentaje de déficit calórico, en este caso 0.08. Eso te va a dar las calorías que debes restar a esas calorías de mantenimiento. Nos dio 222 calorías. Entonces 2.772 calorías menos 222 nos dice que para ese déficit del 8% vamos a pasar de 2.772 calorías de mantenimiento a un déficit calórico de 2.550 calorías. ¿Cuándo tenemos que ajustar o aumentar ese déficit, pronunciarlo aún más? Tenemos que ser muy observadores. Empezamos a ajustarlo no como unos locos ahí a lo maldita sea, sino cuando realmente ya estemos
unas semanas considerables en esas calorías y ya empecemos a ver que de pronto el porcentaje de grasa ya no está disminuyendo igual, el peso de pronto ya no está disminuyendo igual. Igual acuérdate que esto tiene muchos matices y es de evaluar contextos. Por otro lado está el caso de quienes buscan aumentar masa muscular, entonces nos vamos al lado contrario. Esto quiere decir comer más de lo que necesitas, es decir, estar por encima de tu mantenimiento. Para este caso se recomienda exactamente lo mismo, de hecho se recomienda ir aún más progresivo porque es un proceso mucho más tardado que perder grasa. También lo he explicado en videos anteriores. Aquí la recomendación es moverte en un rango entre un 5 hasta un 20% en todo lo que dure tu proceso de aumento de masa muscular. Entonces, agarramos el mismo ejemplo para que no te me pierdas. Suponemos ahora un superávit del 15% para alguien que ya va unas 10-12 semanas en volumen. Entonces, tomamos las mismas calorías de mantenimiento, 2.772, por el porcentaje de superávit que queremos, en este caso 0.15, eso nos da 416 calorías. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Sumar 2.772 más 416 nos da 3.188 calorías. Quiere decir que de 2.772 del mantenimiento vamos a irnos a 3.188 calorías. Y eso sería unos ejemplos rapiditos de cómo hacer este tipo de cálculos para cualquier objetivo que tienes. Ahora bien, algunas aclaraciones que quiero que tengas en cuenta en este primer paso. El mantenimiento es algo que no es un número puntual para siempre, es algo que va a ir cambiando conforme vas avanzando. Recuerda que en la medida que tienes más músculo, a menor porcentaje de grasa, vas a tener un metabolismo mucho más eficiente y el músculo como tal es altamente demandante de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Y un ejemplo rápido. Por ejemplo, lo que yo hace 10 años comía de mantenimiento, hoy día con la musculatura que he construido es básicamente casi que acercarme al rango extremo de déficit que tengo. Entonces, ¿ves cómo van cambiando las cosas? Ojo ahí, no te cases con un solo número. Segundo, por lo mismo, este mantenimiento solamente se recalcula al finalizar cada etapa, ya sea un volumen, una definición, claramente procesos que has respetado sus tiempos, que has hecho bien y que has hecho con seriedad y disciplina. Y esto es algo que siempre me preguntan, Pau, pero con el peso ideal, con el porcentaje de grasa ideal, ¿se calcula todo esto? No, siempre con los datos reales, mejor dicho, con lo que hay. Y como te pudiste dar cuenta, clave el contexto. El contexto siempre va a primar, los datos de la persona siempre va a primar, y aquí es donde de una vez te digo, por eso es que es todo un rollo y la verdad no deberías estar copiando dietas ni te deberían estar importando las porciones de tu fitfluencer favorito ni nada de eso, porque todo debe ser supremamente aterrizado a ti. No siendo más, cuéntame en comentarios si quieres que continúe actualizando estos videitos. Como ves aquí la pirámide de la nutrición, lo que seguiría sería hacer el cálculo de nuestros macronutrientes. ¿Cuánto debemos comer de proteínas, carbos, grasas según nuestro objetivo, nuestras porciones? ¿Cómo paso a ese nivel ahora? Y yo sé que esto de los cálculos es complejo, no es para todo el mundo, así que si quieres que te ayude con esto, con tu proceso, recuerda que por un lado tienes mis asesorías personalizadas 1 a 1 que te doy información de ellas por mensaje directo a Instagram, o también tienes mi aplicación que es algo mucho más asequible, económico y te brinda una estructura aterrizada tanto de alimentación como entrenamiento, que tienes el link y toda la información en mis historias destacadas en Instagram. Entonces, no siendo más, comenzamos el año como es. Ya tienes tu punto de partida, déjame dudas ahí en comentarios. Tu like, esto apoya mi trabajo y me mantiene un año más por aquí, y nos vemos en una próxima.